Sean todos bienvenidos a un programa más de fútbol desde mi punto de vista. Con ustedes, Al. Bueno, esta es la nueva edición. No, lo que pasa es que esta mañana había grabado este video. Y para mi sorpresa, no le di a grabar. Entonces solamente grabé el audio. Pero yo sé que a ustedes no les interesa nada de eso. Vamos a hablar directamente de la previa del partido Manchester City versus Arsenal. Hoy voy a hablar un poquito con estadísticas y con números. Y bueno, obviamente voy a dar mi opinión porque este es mi punto de vista. Ok, como todos sabrán, a día de hoy, 18 de abril, el Arsenal sigue siendo líder en solitario de la Liga Premier para el 2025-2026. Obviamente estoy mirando para allá porque ahí está mi batería. Yo siempre ando con batería para darle datos reales cuando son necesarios. El Arsenal tiene 70 puntos, pero tiene un partido más. Es decir, al contrario, el Manchester City tiene un partido menos. Y lo que significa que si mañana o el día que se juegue el juego, no sé qué día estarán viendo esto, el City le gana al Arsenal, van a recortar la distancia a 3 puntos. Y aún todavía con un partido pendiente. Esto no significa que ya estamos empatados, significa que tienen la posibilidad de recortar la ventaja a prácticamente 0, o sea, empatarnos en puntos. Aún así, la diferencia de goles favorece al Arsenal. Tienen 3 más. Así que a ver cómo funciona esto. Hay una cosa, el Arsenal está mostrando signos de desgaste. Es decir, a pesar de que es contrastante esto le voy a decir, con lo que dijimos hace unos días, yo creo que el análisis es un poco más profundo. Yo creo que hace unos días el amigo Miguel Giovel decía que el Arsenal ha rotado bastante a sus figuras. Pero viendo las estadísticas y haciendo memoria, si no se fija bien, a quienes ha rotado bastante es a los extremos. Sin embargo, él no ha rotado mucho en el medio campo. Pero antes de hablar de eso, hablamos de eso de una vez. Ya vamos a meterle de una vez. Mira. Según Opta, que obviamente estarán viendo ahora la imagen, Zubimendi es el segundo jugador con más minutos jugados en la Premier League. Tiene 3.841 minutos. El cuarto es Declan Rice. O sea, tú tienes a tu medular prácticamente con la lengua afuera, como dice Panchito. Y bueno, solamente lo tienen que haber visto. Así que Szoboszlai es el primero. Tal vez es por eso que el Liverpool está donde está. Sin embargo, es gracioso porque para eso precisamente fichamos a Norgard. Mínimo yo estaba ahí en el salón de negociaciones. El equipo fichó a Norgard precisamente para que esto no pasara. Al parecer, el técnico no confía en sus jugadores. Porque si bien es cierto, el Arsenal ha rotado a sus extremos, es decir, a Martinelli, Trossard, Saka y Madueke, el Arsenal no ha rotado al mismo ritmo a estos dos jugadores. De hecho, Martín Zubimendi ha jugado, si no me equivoco, con estas estadísticas, ahora deben estar viéndola también, el 79% de los minutos posibles. Y Declan Rice ha jugado el 77%. Obviamente el que más ha jugado es David Raya. Pero no estamos contando al portero, pues porque la posición de portero es muy diferente. Esto ha afectado al equipo. Muchos vieron las imágenes de Declan Rice, que cuando prácticamente el árbitro dio el final del partido contra el Sporting, ya no voy a decir ni cuál es el apellido de ese equipo. Yo debo informarme mejor. Declan Rice ni siquiera se reveló, se quedó así. Nada más le faltaba sacar la lengua así. Ahora, esto ha repercutido, y es gracioso porque a pesar de todo, Saka se ha lesionado. Odegaard ya venía con problemas desde antes, igual que Calafiori. Son como jugadores propensos a tener lesiones. Y el otro jugador en el cual Mikel Arteta confiaba era Mikel Merino. También está lesionado. Entonces, básicamente para este partido tenemos lesionado a dos de los principales jugadores del Arsenal a nivel ofensivo, porque
Saka y Odegaard hacen mucho aporte. Por ejemplo, Saka es el segundo goleador del equipo, tiene 6 goles. Luego comentamos lo de Gyökeres o Gyökeres. Tengo que preguntar cómo se pronuncia eso bien. Y otro que tiene muchas asistencias es Odegaard. Tenemos a Saka con un montón de pases claves, y al mismo tiempo también tenemos a Odegaard. Y el otro, casualmente, es Declan Rice. Entonces, tenemos jugadores que están cansados, que están prácticamente arrastrándose al final de la temporada. Creo que por eso estamos viendo un bajón en todo lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo y por qué el equipo no se ve tan vistoso como a principio de temporada. Otra cosa que tengo que ver aquí y decir y mencionar es que de mi punto de vista, de la vista mía, otros jugadores que tienen un montón de minutos, y es porque al final no acaban de asentarse, son los dos defensas centrales. Me refiero a asentarse a los cambios, porque tanto William Saliba como Gabriel Magalhães, eso hay que decirlo con swing, tienen prácticamente 70% de partidos jugados, los minutos jugados. Luego está Piero Hincapié, que ha jugado 48%, 48 o 46. Y el otro es Mosquera, que ha jugado el 40%. Yo veo que al Arsenal ahora le meten más goles. Una cosa que nos había estado ayudando bastante era el balón parado. El balón parado ya no es un arma, porque creo que ya muchos equipos encontraron la solución. Yo opiné hace unos cuantos shows que la solución de eso es marcar al personal. No tienen una ciencia tan grande. No estoy diciendo con esto que Gabriel no va a meter más goles si lo marcan personal, pero creo que se reduciría y tal vez no he estado mirando muy bien esa parte en el Arsenal, pero creo que eso es lo que han hecho varios equipos y ya no los marcan en zona. No hay ninguna llave de Jiu-Jitsu. Panchito, eso es contigo. Ahora, nosotros tenemos un problema de ataque. Sin embargo, es gracioso porque ya mucha gente nos está dando que la debacle. Porque yo tengo un comentario antes de entrar en los últimos resultados del Arsenal. Y es que en Champions, ¿qué es lo importante? ¿Ganar exhibiendo al contrincante o ganar la serie? Ahí lo dejo. Ahora, el Arsenal ha perdido 3 partidos en este año. Este año, estoy hablando de la temporada. En la temporada perdió 4. 3 partidos. Perdió uno con el vamos a decir, me sale el Boy United, que ya parece que no es tan boy desde que echaron a Amorim. Y el otro partido lo perdió hace unos días contra el Bournemouth. Espero estarlo diciendo bien. Sin embargo, el Arsenal había encadenado en los últimos 5 partidos 4 victorias. En casa, 2-0 contra el Everton. Fuera, contra el Brighton, 0-1. Contra el Chelsea, 2-1. Y contra el conocido Pollo. Yo no estoy diciendo que estemos en el mejor momento de la temporada. Lo que estoy diciendo es que esto es parte del camino. Y yo entiendo que muchos aficionados estamos, porque me incluyo, no quiero decir que yo estoy por encima de nadie. Estamos un poco, digamos, preocupados por cómo el equipo está rindiendo. Sin embargo, el equipo sigue cumpliendo los objetivos. Y no quiero decir con esto que mañana el Arsenal tiene que salir a empatar el partido, pero hay que entender que si el Arsenal mañana empata, también es un buen resultado. No es la mejor cosa, pero tampoco es una cosa que vamos a morir por eso. Yo tenía que haber mencionado algo y es gracioso. Aquí algo que nos unía era que el Manchester United nos ganó tanto al Arsenal como al City en una semana, después de haber cambiado al técnico. El Manchester City viene de una racha donde han vencido, bueno, creo que parece que ese es el Congo de todos. Apúntense ahí para saber qué es lo que significa ser el Congo.
en Panamá. 0-3 al Chelsea. Contra el West Ham. Lo que pasa es que su equipo, esos escudos los puse de este tamaño, ya no los puedo ver. El West Ham United los empató 1-1. El Nottingham Forest empató también 2-2. Con el Leeds ganó. Y contra el Newcastle también ganó. Al Leeds le ganó a domicilio. Bueno, sabiendo eso, sabemos que también quiero comentar un poco el tema del City. Ellos tienen dos jugadores importantes o relativamente importantes para ellos lesionados. Uno es Rubén Díaz y el otro es Nico O'Reilly. O'Reilly ha sido clave en estas últimas fechas. Yo recuerdo que ha marcado varios goles. Otros lesionados importantes en la plantilla del City son el John Stones y Josko Guardiola. Sin embargo, yo creo que O'Reilly, que tiene 5 goles, su aporte goleador, y Rubén Díaz, que tiene también un montón de pases, 67. No sé qué es esto. Pases por partido. Creo que este es el porcentaje. No, perdón. Esto es la cantidad de pases promedio. Bien. O sea que es un montón. O sea, es un man que es importante. Bueno, ya hablé un poco del problema que tiene el Arsenal con las rotaciones. Que no hay. Básicamente que no hay en cuanto al medio campo. Básicamente que no confía. Y eso ha hecho que el nivel decaiga. Hace poco vi un comentario que espero haber respondido antes de publicar este video. Gracias por seguirme. Aún así, Opta, que es de donde estoy sacando todos estos datos, yo pensaba que Opta era de pago y Opta es casi prácticamente gratis. Opta tiene aquí su porcentaje es que el Manchester City debería ganar este partido, pero no lo da como gran favorito, solamente por un 2%, y creo que eso es porque están jugando en casa. 37% contra un 35%. No estoy diciendo los decimales, obviamente, por eso no va a dar la suma. Y el empate se ve en un 26%. Yo no sé, ahora mismo el Arsenal no tiene un buen ataque, pero tampoco el City tiene una buena defensa. En cambio, y al contrario, el Arsenal sigue teniendo una buena defensa a la que últimamente le están marcando goles, pero el City tiene un buen ataque. Vamos a ver cómo funciona esto, cómo va el equipo y qué va a pasar. Espero que me digan en sus comentarios qué opinan. Yo, claro que siempre, como siempre, me enredo para contarles estas cosas, pero trato de traerles los datos con fotos, imágenes y toda la cosa. Bueno, creo que hasta aquí llegamos por hoy. Estoy cansado. Hoy grabamos el podcast. Pronto viene. Creo que eso va a estar para el lunes con nuestras opiniones sobre la fecha de la Champions League. Era roja. Las dos. Eran rojas las dos. Ya saben ustedes de lo que estoy hablando. Bueno, nos vemos y